como bien decía Abel, esto es un derivado de la tesis doctoral en la cual me concentré yo en la idea de filosofía de este autor, Miguel de Viñas, que ya vamos a ver algunos rasgos biográficos, filósofo nacido en España, pero que trabajó durante toda su vida en la docencia en filosofía en Chile. Durante el siglo XVIII, dice allí, pero en realidad es más bien el XVIII y comienzos del XIX. Vamos a ver algunos rasgos entonces. Libertad académica y tradición en filosofía. Entonces, primero quería dar algunos antecedentes de la investigación, porque como es un autor poco leído, poco estudiado, vale la pena señalar dónde están las fuentes y cuáles son para este trabajo. Entonces, aquí relato el año 2016, en vista de mi tesis doctoral en filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, comencé el recorrido por aquí. Ahí está en la foto, la Biblioteca Nacional de Chile. Ahí está entonces contenido todo el caudal de filosofía colonial que se ha hecho en Chile. Se ha reunido ahí en forma de, están ahí todos los manuscritos, además están fotografiados, están ahí disponibles como microfilm. A lo que primero pude tener acceso entonces fue esa colección en microfilms, que es lo que puede tener acceso cualquier investigador. Alguien con más permisos y con más dirección tiene acceso además a los originales, como voy a mostrar en un momento más. Pero todos esos manuscritos, bueno, la obra es básicamente manuscrita, excepto una. Avanzando un poco más, llegué a la obra de Miguel de Viñas, que es la única obra filosófica impresa en aquella época y que se encontraba en otra sala de la biblioteca, no en el fondo antiguo, sino que en una colección especial llamada Sala Medina, que sale ahí en la fotografía. Y aquí en esta sala, entonces muestro aquí en la foto, en el momento en que me traen los 3 tomos de esta obra, que es, como les decía, la única obra impresa de filosofía colonial en Chile, y que es la Filosofía Escolástica del jesuita Miguel de Viñas, de 1709, y guardado en estas cajas. Ahí se ve el libro que está humedecido, que está como manchado, pero de todas maneras el contenido es de fácil lectura y buena conservación. Esta obra reúne el curso completo en 3 años de formación filosófica clásica en las escuelas jesuitas. Es la formación común que tenían todos los centros de formación jesuita en torno a la filosofía en 3 años, ¿verdad? Uno primero de lógica, también llamado súmulas, uno segundo de filosofía natural, filosofía naturaleza, y 3er año metafísica, que en el caso de Viñas la llama filosofía transnatural. Y entonces aquí está una fotografía del primer tomo de estos que me facilitaron en la biblioteca. Buen estado de conservación, relativamente, y son de fácil legibilidad. La obra está íntegramente escrita en latín. Y claro, comencé a hojearla y después de algunos poemas y dedicatorias, que ocupan en realidad varias páginas, comienza la obra propiamente tal con unos anteloquios, que es lo que me quería concentrar en un momento más. Estos anteloquios de la obra Filosofía Escolástica es una serie de preparativos a modo de prólogo, de proemio, acerca de lo que irá a venir en la obra. Entonces, son 22 anteloquios que están en la obra, que a modo de introducción, primero habla del estilo, del método, del propósito de la obra, del orden de los capítulos, pero también una serie de apreciaciones en torno a la vida universitaria, en torno a el manejo de las fuentes, en torno al modo de hacer los debates, las disputatio, en torno a una serie de consejos en torno al estudio,
y una cierta visión de la filosofía. Eso es a lo que más me dediqué en mi tesis doctoral. ¿Cuál es la visión de filosofía que había en Miguel de Viñas? Pero lo que quisiera destacar ahora respecto de esta obra es que también hay una cierta visión de la libertad académica dentro de la vida universitaria, que es lo que me referiré en un momento más. Entonces aquí pueden ver el frontispicio de la obra, que fue impresa en Génova, como dice allá abajo, 1709, dice la fecha. Este es el ejemplar único que he detectado en Chile. He sabido que hay en otros países, he sabido que hay en México, hay algunos, en España hay algunos, pero en Chile, que yo sepa, está únicamente este ejemplar. Estos antelogios contienen una valiosa información en torno a la actividad universitaria, así como también de la historia de la filosofía y el modo de organizar una disputatio, consejos para los estudiantes y un punto que quiero destacar en esta exposición, la libertad académica unida al respeto a la autoridad de la tradición filosófica. Vamos a ver entonces ese compromiso. ¿Cómo resuelve entonces Miguel de Viñas el aparente dilema o conflicto que podría haber entre la libertad académica, la búsqueda de las novedades y los descubrimientos en la filosofía, y por otra parte, un respeto y un seguimiento de la autoridad de la tradición filosófica? Eso veremos en un momento más. Pero lo que hice en ese momento cuando encontré la obra es fotografiar las páginas correspondientes a estos antelogios, que eran unas 70 páginas a doble folio, y luego continuar con una transcripción de la obra. A modo de información también está una versión preliminar de la obra en manuscrito, y esto tuvo acceso aquí nuestro amigo Abel, que accedió a la obra manuscrita, que aquí podemos ver dónde está ubicada en la biblioteca, y su primera hoja. Pero esta versión manuscrita no me sirvió para lo que yo iba a estudiar, porque está solamente conservado el tercer tomo de la filosofía escolástica en esta versión manuscrita, y no el primero. Lo que yo estaba estudiando entonces era estos anteloquios preparativos de la vida universitaria, y que no se encontraban entonces en su versión manuscrita. Versión que tiene que haber existido, porque de hecho en la versión impresa hay referencias a una primera versión. Como estamos presentando al autor, aquí simplemente daré algunos datos biográficos para ilustrar mejor entonces la figura del autor. Miguel de Viñas nació el 30 de noviembre de 1642 en Martorell, en Cataluña. El 16 de marzo de 1661, a los 18 años, pidió su ingreso en la Compañía de Jesús y inició sus estudios de filosofía. En marzo de 1661 había ingresado como estudiante en la Compañía en Tarragona, y el año siguiente había sido designado para viajar a Indias, donde se embarca en abril de 1663 en la expedición que hacia Chile condujo el procurador padre Lorenzo de Arrizabalo. Permaneció primero en Perú, concluyendo sus estudios en el Colegio de San Pablo hasta 1680. En 1671 ya había sido ordenado presbítero en Lima, y en 1680 destinado a Chile. De 1682, ya en Chile, a 1694 fue rector del convictorio de San Francisco Javier de los jesuitas. Algunos datos más. En 1688 ostentaba el cargo de rector del Colegio Máximo. El Colegio Máximo de los jesuitas, también conocido como el Colegio de San Miguel, es muy importante señalarlo como rector de este colegio, porque las ideas que vamos a nombrar, que vamos a señalar en un momento más,
eh, es importante que las diga no un maestro cualquiera, no un profesor cualquiera, sino que el rector de la universidad. Eh, Fue elegido como compañero del padre Bernardo de la Barra para ir de procurador a Roma y Madrid por la Congregación Provincial de Chile el 14 de marzo de 1692. Fue, viajó ese mismo año con su compañero desde Buenos Aires, pero al final tuvo que ir solo. En Europa se dirigió primero a Roma y desde allí a Génova. Este paso por Génova tiene especial interés porque allí en Plaza de las Cinco Lámparas, en la imprenta de Antonio Casamara, fue editada su obra más famosa, como acababa de mostrarles hace un momento, que era la Filosofía Escolástica impresa en Génova y después distribuida a varios países. Después su viaje de vuelta, 1698. En el camino escribió algunas cosas como las de el manuscrito que está en pantalla, el elenco de las proposiciones que no se podían enseñar en las escuelas jesuitas, como aparece en pantalla, y a su vez un relato de los viajes también tiene él. En 1709, como ya habíamos visto, se publican en Génova sus 3 tomos de la filosofía escolástica. Ahí, una vez en Chile, siguió con su labor docente y rectora de la universidad y murió el 14 de abril en Santiago, a los 75 años de edad, año 1722. Lo que voy a presentar ahora es simplemente una selección de textos de esta obra, Filosofía Escolástica, en torno al tema de la libertad académica y la tradición en filosofía. Los destacados en negrita son míos, y lo que iré haciendo es simplemente leer y comentar estos fragmentos para que noten ustedes cómo trata entonces el tema de la libertad académica el autor Miguel de Viñas. Ya en la página 1 de estos anteloquios, Viñas señala lo siguiente: miserables son aquellos ingenios que siempre van por lo ya descubierto y nunca intentan descubrir algo por sí mismos. ¿Por qué impedir descubrir a nosotros y a otros en el futuro? Entonces, aquí está la categoría que, todo esto es traducción mía del latín. El descubrimiento, la palabra latina utilizada es inventio, que es importante en el mundo académico, el inventio. Y el descubrimiento aquí entonces es algo que Viñas, como ven ustedes, señala algo como personal, como un desafío y como un cierto deber. Miserable sería ir siempre por lo ya dicho. Miserable dice como una especie de falta de atrevimiento. Conformarse con repetir lo ya dicho por otros, sino que el desafío académico, el desafío del filósofo y del ingenio. El ingenio es como la mente que busca. La mente que busca entonces tiene que descubrir algo por sí mismo. Ese es el desafío que Miguel de Viñas pone en la vida del estudiante y del maestro, en la vida universitaria, a ver si descubre algo por sí mismo. Y esa puerta debe quedar abierta y esa puerta debe fomentarse. Por lo mismo, aquí el segundo fragmento dice: me ha impulsado a escribir más de algún descubrimiento nuevo, o al menos que yo no he leído en ninguna otra parte. Entonces, eso es lo que señala Viñas, que él tiene descubrimientos nuevos y que eso es lo que lo impulsó a escribir. No está haciendo más, entonces, un manual que sea equivalente a cualquier otro. No está haciendo un manual de filosofía que represente mera repetición de lo que él ha encontrado en los autores más célebres o en las autoridades de la filosofía, sino que como él tiene descubrimientos nuevos, entonces eso lo anima a escribir.
cosas que él no ha encontrado en ningún libro y por lo tanto cosas que se le ocurrieron a él, cosas que él considera entonces un aporte personal, cosas que no ha leído en ningún otro lado y que por lo mismo le parece que vale la pena ponerlo por escrito. Si no, no valdría la pena. Pero esa novedad podría venir de dos lados, como dice aquí en el tercer fragmento, quien al menos en el modo de decir y el enseñar puede ser nuevo, es muy útil. O sea, al menos eso, la utilidad que se presta a la filosofía y al mundo universitario en la filosofía es que si al menos no tiene alguna idea nueva, al menos su modo de decirlo sea nuevo y su modo de enseñarlo sea nuevo. Es decir, algo nuevo tiene que tener. Ahí ven una de mis fotografías de la obra, del anteloquio número 1, que justamente se titula Scribendi Ratio, que es la razón de la escritura, el motivo que tenía para escribir. Este es un latín muy barroco, lleno de citas, lleno de citas de autores clásicos, por ejemplo, de Horacio, de Séneca, y es un latín que me costó mucho traducir. Leo este nuevo fragmento. Hay diversas opiniones entre los filósofos, entre nuestros filósofos y también entre los teólogos, acerca de cosas probables, aún no ciertas ni reveladas por Dios. De aquí que nazcan facciones y escuelas diversas. Esta visión entonces de la historia de la filosofía que encontramos en Viñas, se trata de que justamente gracias a la libertad y la búsqueda que han tenido los diversos autores, entonces han nacido las diversas escuelas y las diversas opiniones, que entonces a Viña le parece que hay una cierta riqueza en la historia de la filosofía, porque no está todo revelado por Dios, no está todo dicho como definido como última palabra en los autores antiguos, sino que hay una gran apertura a lo que se vaya viendo en el tiempo. Y usa la palabra probable. Esa palabra se repite muchas veces y uno se recuerda del probabilismo como posibilidad o como teoría dentro de la teología moral, pero aquí en relación a la filosofía en general, un probabilismo aquí se referiría a que hay cosas en las cuales, hay temas en los cuales la autoridad de algún filósofo importante, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, es importante, pero aquí se considera únicamente como algo probable. Si Santo Tomás opina algo, no queda dicho, no queda determinado como la última palabra ni como algo obligatorio de seguir, sino que como que aporta una cierta probabilidad a favor de tal opinión, pero nada más que eso. Lo mismo con Aristóteles. Aquí dentro de la obra dice, no seguir a Aristóteles en una tal cosa sería prudente, pero rechazarlo en todas sería imprudente. Adherir a él en todo y jurar por cada una de sus palabras sería de simples y de crédulos. Lo que buscamos es la verdad. Si la encontramos en sus libros, abracémosla. Pero si se desvía de la verdad, no dudaremos en abandonarlo y refutarlo. Lo que vemos en el texto entonces es evidentemente una relativización del criterio de autoridad. Una relativización en lo que se hace entonces un discernimiento de la fuente. Cuando es aceptable porque en él se ve que dice algo verdadero y suficientemente fundamentado, entonces se acepta, pero si no, entonces se rechaza. Es como una guía de un autor que puede servir y puede servir mucho, que aporta ciertas luces, que señala muchos caminos, pero que sería de simples y de crédulos el seguirlo respecto de todo lo que dijera.
Aquí una descripción entonces de esta actitud filosófica que tiene Viñas como una cierta ingenua libertad, ingenuidad libre. ¿A qué se referirá con esto Viñas? Pienso que a esta cierta, bueno, primero, ingenuidad en el sentido de que de estar abierto a las novedades y abierta la mirada al mundo, tal como la podría tener casi un niño, que no se está guiando entonces tanto por autores, sino que mirando las cosas del mundo. En otra parte dirá esto, de que la filosofía se ocupa no de tanto, bueno, esta es una frase que ya había dicho Tomás de Aquino, pero no tanto de autores, sino que de las cosas mismas. Eso es lo que yo entiendo aquí por ingenua libertad, ingenuidad libre. En otra parte del texto, aquí señala, recuerda que hubo una escuela de la filosofía mencionada por Diógenes Laercio y que se llamó la escuela electiva. Viñas la recuerda como algo que podría asemejarse a su postura. Lo leo. Floreció la secta electiva con su autor Potamón, y que de cada secta, las palabras son de Laercio, lo que a él le agradaba, eso elegía, de manera que, como no se atacaba a nadie, llamaba los dogmas de ellos a examen, y si era armonioso con lo verdadero, lo aprobaba, y si era disconforme, lo rechazaba. Entonces, esta secta se llamaba la de los electivos, en el sentido de que no se inscribían con ningún autor, con ninguna tendencia, sino que guardaban una cierta neutralidad. A ver si esto es lo que él quiere entonces rescatar. No entonces, por ejemplo, definirse como tomista o como suareciano o como escotista, sino que proponer una cierta neutralidad filosófica. Aquí lo dice así. Así como los teólogos disidentes a Laquinate y a Escoto, nuestros, y a muchos otros le damos el nombre de neutros, porque no hay nada más santo que no jurar en la palabra de ningún maestro humano, sino que aprobar las que mantienen juicio y razón. Entonces, esa es la neutralidad que le parece loable a Viñas. Y luego, es muy miserable esta servidumbre, ser tan adicto a sentencias humanas como si no fuera lícito estar en contra de ellas, la cual padecen los que se someten a los dichos del Beato Tomás, o de Escoto, o de Occam, de tal manera que por sus enseñanzas, en las que han jurado, parece que es el nombre que les tocó en suerte. Unos se llaman tomistas, otros escotistas, otros occamistas. Entonces, le parece que es muy limitante de la búsqueda filosófica el insertarse en una de estas tendencias. Roberto, lleva 25. De acuerdo. Voy cerrando luego. A ver un momento. Respecto de Santo Tomás, aunque ciertamente lo alaba, lo respeta mucho, dice, no es inconveniente ni absurdo ni injurioso a él o a su doctrina decir que se ha equivocado en algo. Porque solo ha opinado de eso filosóficamente. Y después algo que a modo de broma filosófica, yo encuentro que aquí está haciendo un poco de sentido del humor. No solo los tomistas disienten con su doctor, sino que el mismo Santo Tomás disiente consigo mismo, sabiéndolo y queriéndolo. Cuando en la parte, que indica la parte de la Suma Teológica, Santo Tomás alguna vez dice, alguna vez lo vi así, pero considerándolo atentamente me pareció que tampoco era verdadero. Es decir, el mismo Santo Tomás critica lo que él mismo había dicho antes. Luego aquí, resumo. Señala que los mismos tomistas tampoco están siguiendo a Santo Tomás en todo y en todo momento. Y señala, por ejemplo, a Soto, a Bañez y a Medina,
que así lo hacen. Voy resumiendo. A nadie debe seguirse en todo, sino que a todos podemos deber alguna vez abandonar. Esa frase es clave en torno entonces a la utilización de la autoridad en filosofía. Pero salto. Y aquí en torno a la libertad académica, este texto es importante, leo solo lo que está en negrita. Cerrar el camino de la búsqueda de la verdad y poner un impedimento al saber, y no solo ocultar la luz de la razón, sino reprimirla violentamente. Eso sería lo que se daría si se obligara o indujera a alguien a que no enseñe o no escriba algo contrario a lo que un determinado doctor escribió. ¿Y por qué? Y después lo complementa. Nosotros, por tanto, consentimos más a la razón que a cualquier autoridad humana. Interesante entonces este asunto porque al parecer entonces no es que desconozca la autoridad, la seriedad, la utilidad del estudio de todos esos autores, sino que lo busca en la medida en que permitan, faciliten el camino a la búsqueda de la verdad. Ese es el criterio fundamental. Voy a saltar esto. Esto también lo salto. Malo sería para el ingenio humano si no tuviéramos derecho a poseer más que lo que dijo Aristóteles. Entonces aquí, nuevamente, el camino abierto, el encuentro con las novedades. Perezoso sería el ingenio satisfecho con lo que otros han aportado. Dice también, no debe seguirse sino a los doctores que abran nuevos caminos y que enseñen mejor o con mejor método. Los profesores deben aportar algo y deben maravillar más cuando tienen algo suyo y no cuando enseñan solamente lo ajeno. Se llamará falsos maestros a los narradores solo de lo oído previamente. Voy a saltar esto porque ya está dicho lo más importante y me quedo al final con lo que otros autores han señalado sobre Viñas y las cosas que hemos estado viendo. Ismael Quiles, argentino, señalaba en Viñas un notable ejemplo de la libertad de pensamiento que es propio de un filósofo. Guillermo Furlong, también argentino, dice, Viñas se aparta del gran filósofo Aquinate en repetidas ocasiones, pero con tanto respeto y admiración como con independencia y libertad. Y Walter Janisch, historiador chileno, también lo elogia por lo mismo. Viñas propone la libertad que conduce a la verdad, el examen de las proposiciones ajenas en sana crítica y la precedencia de la razón e investigación al argumento de autoridad en filosofía. Y la libertad del buscador de la verdad queda de manifiesto en su independencia respetuosa, que se inclina ante la verdad y no ante la autoridad del maestro. Entonces, eso, quería concluir con estos testimonios respecto de lo que estábamos señalando recién.